El miedo es como una prisión sin rejas. Y lo peor de todo es que nosotros somos las rejas de esa prisión. El miedo nos impide caminar. El miedo nos impide ser libres. Nos hace ignorar la verdad y refugiarnos en la mentira. Por miedo dejamos de ser nosotros mismos y renunciamos al placer de la libertad. Por miedo callamos ante las injusticias y nos convertimos en marionetas de otros. Por miedo nos rendimos y dejamos de defender en lo que creemos, en nuestros principios, en nuestros valores. El miedo nos acecha, nos abruma, nos asfixia. El miedo nos hace traicionar al amigo, nos hace dejar de amar. Este mundo huele a miedo. Miedo a la muerte, miedo a la oscuridad de la noche, miedo al fracaso, miedo al qué dirán. Tenemos miedo incluso de tener miedo. Tenemos en definitiva miedo de vivir. Y qué curioso, pese a todos los avances que el ser humano ha logrado en pleno siglo XXI, aún sigue conservando y no puede quitarse de encima el miedo que era el mismo que el que tenía el hombre primitivo. Todavía sigue impregnando cada poro de la piel del ser humano del siglo XXI. Y lo peor de todo, peor o mejor como quieras verlo, es que ese miedo ni tú ni yo, querido amigo, vamos a quitárnoslo de encima. Siempre nos perseguirá como nuestra sombra. Siempre lo tendremos ahí, acechándonos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos invadir por él? ¿Nos dejamos vencer? ¿Nos convertimos entonces en parásitos del miedo? ¿Dejamos de amar? ¿Dejamos de entregarnos al otro porque tenemos miedo? ¿Dejamos entonces de ser nosotros mismos porque temo el que dirán? ¿Nos dejamos vencer por el miedo? Este mundo huele a miedo, sí. Todos nosotros olemos a miedo. Pero eso no es lo peor, porque eso es irremediable. Lo peor es que nos rindamos y nos dejemos vencer por nuestros miedos, por nuestros temores, convirtiéndonos en cobardes, en parásitos, en seres que dejan de ser luz en medio de la oscuridad y se convierten, por tanto, en oscuridad. Oscuridad, miedo. Caemos entonces en esa prisión del miedo, cuyas rejas somos nosotros mismos. Y si nosotros mismos somos las rejas de esa prisión del miedo, eso quiere decir que igual que podemos ser esas rejas, podemos dejar de serlas. Pero está en nuestra mano. Falta coraje, falta creérnoslo, creernos que podemos, falta acudir a Dios, falta perseverancia, esfuerzo, sacrificio. Y si caemos y fallamos, porque fallaremos una y mil veces, y yo el primero, lo importante no es eso. Lo importante es que estando en el suelo nos levantemos, porque de esa manera, perseverando una y otra vez, venceremos nuestros miedos y dejaremos de ser parásitos, prisioneros, para convertirnos en seres libres que aman, que se entregan, pese a los miedos,
pese al sacrificio que ello conlleva, en seres que están ahí para ser luz en las tinieblas. Porque el miedo es oscuridad, amigo. El miedo es enemigo del amor. En el amor hay miedos, sí, pero hay que vencerlos. Si no, ese miedo peligra. El miedo siempre va a estar ahí. La cuestión es, ¿nosotros estaremos siempre dispuestos a vencerlo? Yo quiero vencerlo. Yo tengo muchos miedos, te lo confieso. Tengo miedo a que me veas. Tengo miedo a que me escuches. Tengo miedo al que dirán. Tengo complejos a la hora de profesar mi fe en público. Por ejemplo, tengo vergüenza. Pero si estoy aquí, es porque he vencido esos miedos. No porque sea mejor que tú, sino porque teniendo esos miedos, quiero ayudarte, porque sé que tú también los tienes, que todos los tenemos, que nos necesitamos los unos a los otros, porque el miedo también lo que consigue es dividirnos, es, sí, introducirnos en prisiones individuales, prisiones de desolación, de soledad absoluta, prisiones de desesperanza, donde no hay luz, donde no hay la luz del otro, del que tengo al lado. La importancia de ser luz para también alumbrar a los demás. Hagámoslo. Seamos luciérnagas en la noche. Dejemos de ser parásitos del miedo y abracemos, amigos, la libertad, el coraje, la fe en los que tenemos alrededor, la confianza en Dios. Y así, este mundo de miedo, de temores, de oscuridad, de depresión, se convertirá, aun teniendo esos temores, aun persiguiéndonos como una sombra, se convertirá en un mundo mucho mejor. El mundo, pero también los pequeños entornos que todos frecuentamos en nuestro día a día. Venzamos el miedo. No dejemos que nos arrastre por el suelo. Somos más que eso. Merecemos mucho más. Somos más valiosos. Porque somos hijos de Dios. Y con Dios, este es el mensaje central. No debemos tener miedo. Cuando nos alejamos de Él, cuando le damos la espalda, es entonces cuando debemos temer de verdad lo que pueda pasar. Pero teniendo a Dios en nuestro lado, ¿qué hay que temer? Nada, porque Dios lo puede todo, porque Dios es luz. Dios es el agua que sacia por completo. Dios nunca falla. Fallaremos nosotros 1000 veces, pero Él, querido amigo, nunca falla. Y por eso, otra razón para no tener miedo, para vencerlo, es que la esperanza que nos queda es Dios. Hasta pronto.